Sabían demasiado. Eran bellos, ricos y estaban en lo más alto, pero jugaron con fuego. En los camerinos no había reglas, solo jerarquías. Y quien desobedecía pagaba caro. Lo llamaban el juego de la rueda. Un circuito privado, cerrado, peligroso. No eran rumores. Había testigos, había pactos. Estrellas del cine de oro atrapadas en fiestas secretas donde lo prohibido era rutina. Y aunque Hollywood vendía glamour, detrás de la cortina, algunos vivían una película de terror. Hoy vamos a entrar en ese círculo que los estudios protegieron con uñas y dientes. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de la Edad Dorada. Spencer Tracy tenía fama de recto, pero en cuanto se cerraban las puertas del estudio, era otro hombre completamente distinto. No necesitaba cámaras ni libretos. Lo suyo era el poder detrás del telón. Según Scotty Bowers, Tracy era uno de los que más pedía discreción, pero también uno de los más insistentes. A veces llegaba directo desde el set a las citas arregladas con precisión militar, como si su vida dependiera de ese desahogo. Había momentos en los que los rumores subían de tono, como aquella vez en un hotel del centro, donde se hablaba de una reunión privada con más de un rostro conocido de la pantalla. El problema no era el secreto, sino cuánta gente lo sabía y lo callaba. El silencio no era por miedo, era por lealtad al sistema. Había que proteger la maquinaria, aunque dentro ardiera todo. ¿Hasta qué punto un ídolo puede sostener su imagen cuando su vida real iba por otro carril completamente opuesto? La pregunta flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a soltarla. Tracy, al final, lo sabía. Si hablaban, se caía el teatro entero. A Hepburn la llamaban distante, dura, incluso fría. Pero detrás de esa coraza había otra historia. Según los relatos de Bowers, ella era una de las más activas en el círculo privado donde se manejaban los deseos lejos del foco mediático. No lo hacía por necesidad, lo hacía porque podía, porque estaba por encima del juicio público. Una figura del estudio contó que Hepburn tenía una lista fija y que incluso mandaba recados con su chofer para organizar encuentros. Nunca en los camerinos, siempre en propiedades discretas. Ella no actuaba, dirigía. Fue una frase que se repitió entre quienes trabajaron cerca de ella. Era una jugadora que no apostaba al azar. No se trataba solo de placer, era control, dominio, poder absoluto en un juego donde las reglas no estaban escritas, pero todos las conocían. Hepburn no era víctima ni verdugo, era la que movía piezas sin despeinarse. Walter Pidgeon tenía fama de ser uno de los hombres más educados de Hollywood, pero quienes lo conocían de cerca sabían que tras esa sonrisa pulida había una red bien construida de encuentros secretos. Su nombre aparece en los archivos no oficiales de Bowers como alguien que sabía perfectamente cómo moverse sin dejar huellas. Testimonios hablan de fiestas en casas fuera del radar, reuniones donde todo era posible si se mantenía la boca cerrada. Pidgeon no hablaba mucho, pero elegía con cuidado. Era de los que sabían protegerse, aunque para eso tuviera que sacrificar amistades o cortar lazos sin previo aviso. Nada era casual cuando él estaba involucrado. ¿Quién protegía a quién en esos encuentros? ¿Era él parte del engranaje o simplemente sabía jugarlo mejor que nadie? Walter, siempre había más de lo que se veía, y eso era justo lo que lo hacía intocable. Afuera, las adolescentes gritaban su nombre. Adentro, Tab Hunter vivía entre la espada y la mentira. En la pantalla era el chico perfecto, pero en su vida real, el guión era otro. Su cercanía con hombres del estudio era un secreto a voces, uno que los ejecutivos se empeñaban en esconder con citas arregladas y portadas prefabricadas. Se le emparejaba con actrices, pero los encuentros reales ocurrían lejos de los reflectores, orquestados por asistentes que sabían más de lo que decían. Hunter no podía decir quién era sin arriesgarlo todo. Era un peón que sonreía en los estrenos y sufría en el silencio. Hubo una noche, en un yate privado, que casi lo cambia todo, pero el trato fue rápido. Silencio a cambio de un papel importante. No era el único, pero sí uno de los más vigilados. Vivir en dos mundos le costó salud, vínculos y tranquilidad, pero aún así, su imagen seguía vendiendo, porque en Hollywood, la verdad era lo primero que se reescribía. Laurence Olivier tenía talento de sobra, eso nadie lo dudaba, pero lo que se comentaba fuera del escenario tenía otro peso. En el círculo íntimo de los estudios, se sabía que Olivier no era ajeno a los encuentros privados lejos de la luz. Su vida sentimental era tan compleja como sus personajes, y aunque su imagen estaba blindada por premios y fama,
Había conversaciones que evitaba a toda costa. En reuniones discretas, algunos asistentes comentaban que Olivier tenía un gusto particular por los silencios largos y las habitaciones con llave. Nunca se dejaba ver con la misma compañía 2 veces seguidas, y todo estaba coordinado al detalle. El secreto no era su debilidad, era su escudo. Incluso entre colegas, pocos se atrevían a preguntarle directamente. Lo suyo no era el escándalo, era el control. Nunca hubo una filtración, nunca una confesión. Solo miradas incómodas, frases cortadas y un aire que se sentía denso cada vez que alguien mencionaba su nombre en contextos fuera del guión. Charles Laughton dominaba el escenario como pocos, pero su vida privada era terreno minado. Detrás de sus papeles intensos había un juego aún más complejo, relaciones que se tejían entre sombras, con nombres grandes que jamás debían salir a la luz. Uno de esos nombres fue Tyrone Power, según rumores nunca confirmados pero sí protegidos con uñas y dientes. En los pasillos del estudio, se comentaba que Laughton tenía gustos difíciles de entender para su época. No lo negaba, pero tampoco lo confirmaba. Se movía con una seguridad que no cuadraba con las normas del momento. Era un maestro del disimulo, pero también del poder silencioso. Algunos decían que su forma de actuar tan intensa venía de esa vida oculta, de lo que no podía decir en voz alta. Su talento fue su salvación y su cárcel, y en un Hollywood que castigaba sin preguntar, él aprendió a caminar sin dejar huella. Anthony Perkins siempre fue el chico reservado, el que no hacía olas, pero esa timidez escondía un conflicto más profundo. Mientras su imagen pública se construía sobre noviazgos prefabricados, su verdadera vida sentimental era un terreno prohibido. Había parejas, sí, pero nunca mujeres reales. Eso era lo que se decía entre líneas. En sets de rodaje, se hablaba de una incomodidad constante. Perkins evitaba entrevistas personales, y si alguien insinuaba algo fuera del guión, cambiaba el tema de inmediato. Su miedo no era a ser descubierto, era a perderlo todo. Vivía con la tensión de quien sabe que cualquier paso en falso lo puede borrar del mapa. Hubo una época en que se le vio salir repetidamente de la casa de un actor veterano, siempre de noche, siempre solo. Nunca se confirmó nada, pero en Hollywood eso era suficiente para que la historia corriera como pólvora. Van Johnson fue uno de los galanes más queridos de su generación, pero pocos sabían que su matrimonio fue más una estrategia que una elección. Era el clásico acuerdo de estudio, una boda para silenciar rumores, no para celebrar amor. Detrás del traje de novio había una verdad que se empujaba hacia abajo con fuerza. La presión era constante. Ejecutivos del estudio lo mantenían bajo control, imponiéndole citas públicas con actrices del momento y fotografías arregladas para revistas. En privado, sin embargo, Johnson tenía su propia red, una vida cuidadosamente escondida, una doble existencia que desgastaba hasta el alma. La historia no está en lo que hizo, sino en lo que no se le permitió ser. Hollywood no estaba listo para la verdad, y Van lo entendió. El precio fue alto, renunciar a su identidad para salvar una carrera. No fue el único, pero sí uno de los que más lo sufrió en silencio. Gregory Peck, imagen de caballero incuestionable, ocultó tras esa fachada un juego personal igual de intenso que sus papeles. Se comentaba en los pasillos que había mantenido una relación con su compañera Ingrid Bergman durante el rodaje de Spellbound, algo que jamás salió en revistas, pero que forma parte de los rumores más repetidos entre testigos anónimos. No era una aventura de un solo día. Se dice que aquello duró semanas, a escondidas de los reflectores, con encuentros que eran más que coincidencias. No necesitaba cámaras ni guión para expresar esa química. Bastaba una mirada prolongada para que el ambiente temblara. Lo que pasó tras bambalinas no formó parte del libreto, pero dejó huellas, especialmente en él, quien siempre fue cuidadoso con su reputación. El secreto era compartido solo entre unos pocos, sostenido por promesas no escritas y acuerdos implícitos. Gregory Peck no solo enfrentó críticas por sus elecciones actorales, enfrentó también su propio dilema: mantener su imagen intachable o sucumbir ante lo que realmente vivía. En Hollywood, a veces la verdad se eclipsa tras un rostro impecable. Hollywood siempre supo tapar lo que no convenía. Sellaron contratos, fabricaron matrimonios, eliminaron testigos y reescribieron vidas enteras para que nada manchara la pantalla. Pero debajo del oro había un sistema construido sobre el miedo, la represión y el silencio. El juego de la rueda no era un mito urbano, era una rutina escondida a plena vista.
sostenida por estrellas que no podían ser ellas mismas, y por estudios que lucraban con cada mentira bien maquillada. Estas historias no aparecían en los periódicos ni en los homenajes, pero estaban ahí, en los camerinos con llave, en las fiestas sin prensa, en los acuerdos sin firma. ¿Cuántos de ellos habrían sido aún más grandes si se les hubiera permitido ser reales? Hoy las sacamos a la luz, no para escandalizar, sino para mostrar que incluso las leyendas tuvieron que pagar un precio muy alto por ser parte del espectáculo. Si quieres más verdades sin filtros, suscríbete al canal. Aún queda mucho por contar.